Te dice... Ya empezó, ¿eh? Ahí estás grabando. Sí. Ay. ¿Te la doy? Sácala. Y si quieres, habla. Hablo. Mientras vamos probando esto, ¿no? Hola, hola. 1, 2, 3. A ver, espera. ¿Esta? Sí. Hola, hola. A quien se conecte, por favor, ayúdenos a compartir. Orlando Vegas. Por favor, si nos ayudas a compartir. Vamos a esperar, no sé, en unos, ¿qué? 10 minutos, ¿cuánto tiempo más? Ah, ya, en un momento vamos a empezar. Y está aquí con nosotros Bettina y el doctor Goldman. Así es que si nos ayudan a compartir. Full House. ¿Está en Facebook? Está en Facebook. Ok. Una persona. Ya en un momentito más empezamos, ya están llegando los compas. Está esto más o menos lleno. La gente. Bueno, a ver, yo me paso para acá. Es que hay un video, van a proyectar un videíto. Perdón. Energía verde, despojo de territorios indígenas en el Istmo oaxaqueño. Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio. No sé si se alcanza a ver. A ver si nos ayudan a compartir, por favor, el video. Hola, Martín de la Rosa. Un saludo a todos. Bueno, buenas tardes. Everte, Antes de, a ver de si que empecemos, puedes voy a compartirlo invitar a otro acto de otra cosa. o ponerme en Para arroba ese o tiempo algo en el que ponemos las en sillas. Facebook para que lo vean. Voy a más pasar gente, lo unos estamos papelitos. transmitiendo. Esto es una acción que vamos a tener mañana porque nos visita Enrique Peña Nieto. Bueno, no nos visita a nosotros. Viene a visitar al rey y a Mariano Rajoy y a recibir el palacete de Alberto Aguilera, número 20. No lo puede inaugurar oficialmente porque como estamos en elecciones no tiene derecho a hacer ningún tipo de inauguración oficial, pero bueno, él ya el año pasado le dieron las llaves al secretario de Relaciones Exteriores y bueno, ahora viene Peña Nieto a vigilar la obra, que es una concesión que tiene el gobierno mexicano por 25 años para que pongan ahí pues su cafetería y todas esas cosas que además esto viene de muy atrás porque se supone que es en reciprocidad porque en México hay la Casa de España. Que hay que aclarar también que la Casa de España es un edificio que es patrimonio del Instituto de Antropología y de la Nación, pero lo tiene España. Y hay un café y un cine, es un bar, pues. Entonces, en reciprocidad se dice que se le está regalando, bueno, que se le está dando
el edificio del Palacete al pueblo mexicano, pero bueno, sabemos que realmente no es para el pueblo mexicano, y que a quien pueda argumentar que es en agradecimiento por todos los refugiados españoles que recibimos en México, pues no vamos a engañarnos diciendo que el gobierno de Lázaro Cárdenas de aquel entonces es el mismo que el que tenemos ahora. Entonces, bueno, les paso esta invitación y mañana vamos a estar en Cibeles, frente al ayuntamiento, a las 20, haciendo un acto de repudio a la visita de Enrique Peña Nieto. Y la razón también que es enfrente del ayuntamiento es porque, bueno, es la alcaldesa la que le dio las llaves. Y además se cumplen 43 meses de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. Entonces, y bueno, ya no sigo con malas noticias, no. Les paso, sí, porque también encontraron a los 3 chicos que estaban desaparecidos en Jalisco. Los encuentro. Y ya a estas alturas tampoco ni podemos confiar que lo que dicen que pasó. Bueno, pues ahora sí, sin más, vamos a comenzar la charla del día de hoy. Voy a empezar por presentar a nuestro pequeño colectivo. Nosotros somos Irretiemble, somos una plataforma de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Llevamos ya más de un año haciendo diferentes actividades en Madrid para que todos estemos conscientes de lo que está pasando y acompañando todo el proceso que se está llevando a cabo. El año pasado tuvimos una serie de charlas que titulamos El Otoño Zapatista, en donde hablamos de distintos temas, y una de las cosas más importantes es que hemos tratado de conectar, como decimos, las dos orillas, viendo siempre problemáticas aquí y allá, las similitudes y cómo podemos hermanar estas luchas y unirnos en contra. Bueno, ese es nuestro colectivo, les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Y bueno, yo también pertenezco al colectivo de Madrid 43 Ayotzinapa, que estamos desde 2014 apoyando a las familias, sobre todo acompañando, y creemos que esta es una labor muy importante porque no queremos que el gobierno mexicano cierre el caso de ninguna manera, que ha sido lo que ha estado tratando de hacer desde el principio. Entonces, nosotros como colectivo en Irretiemble y también, bueno, Ayotzinapa, estamos ahora muy felices de recibir a Bettina Cruz. Ya ella, sabrán muchos quién es defensora de la tierra, orgullosa, es ingeniera también, y bueno, ahora voy a hablar a nivel personal. Para mí es un orgullo presentarla porque a lo mejor para mucha gente es obvio, pero para mí no, que es importante tener mujeres al frente de la lucha que sean un referente y que sean personas a las que se les pueda ver como ejemplo de resistencia y de estar ahí al frente contra las grandes transnacionales, ahora sí que peleando contra molinos sin claudicar. Entonces, bueno, eso, entonces ya no voy a quitar más tiempo. Está también aquí el profesor Reutemann, que ya lo conocen también, es profesor de la Complutense, y ya no me tomo más el tiempo y escuchamos a Bettina. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que pues hay algunas personas que ya nos hemos conocido antes en las pláticas que ya ha habido, pero pues les agradezco que estén nuevamente hoy. Hoy voy a hacer uso de un ¿cómo le decimos en México? Un acordeón. Un acordeón es cuando hacemos examen y tenemos que apuntar para poder copiar, ¿no? Entonces es una chuleta acá, un acordeón, pero también traigo fotos que son para mí muy importantes que vean, porque pues son fotos de afectaciones, son fotos de los parques, son fotos
de lo que pasa en la región del Istmo. Y bueno, voy a hablar mucho de lo que pasa en la región del Istmo, de Tehuantepec, pero también como corolario de eso, pues es la organización que estamos haciendo de manera conjunta con muchos pueblos indígenas en el país, dentro del Congreso Nacional Indígena, y también pues soy parte del Consejo Indígena de Gobierno, donde también estamos haciendo un trabajo para organizarnos, para articularnos, para poder empezar la transformación también desde nuestros propios entornos, con nuestras propias luchas, ¿no? Por eso también son importantes nuestras luchas en ese contexto de la transformación de nuestra sociedad inmediata, ¿no? Entonces, bueno, esto es un nombre porque la energía verde es la que está en el Istmo provocando despojo territorial de pueblos indígenas, se llama así, y no sé si todos conozcan dónde está México. Los que conozcan, pues ya nada más van a decir sí, y los que no, bueno, la parte más angosta de México es el Istmo de Tehuantepec, que es donde yo vivo, es donde se está dando este despojo, y es una parte muy importante porque ahí es un espacio geoestratégico muy, muy importante porque es un espacio estrecho que puede unir las economías del Atlántico y del Pacífico, y es un espacio que siempre ha sido ambicionado y que en este momento también hay un proyecto para unir estas economías, y esto también le da una característica de nortes. Hay vientos del norte muy fuertes, que se dan en esta región y que atraviesan, y que eso es en este momento también otro de los elementos por los cuales nuestro territorio está siendo codiciado. Es también un espacio donde vivimos 5 pueblos indígenas originarios, 5 pueblos indígenas herederos, pues de los pueblos que han ocupado este territorio de manera ancestral. O sea, nosotros somos herederos, somos parte de esos pueblos y somos los que vivimos ahí. También es una zona biológica muy importante porque ahí corre el corredor biológico mesoamericano, hay una infinidad de plantas. Tenemos la selva de los Chimalapas, que es una de las selvas mejor conservadas en el país. La tenemos, son 460,000 hectáreas en el Istmo de Tehuantepec. Es el espacio, también es una ruta migratoria muy importante en América, toda América, porque las aves del norte migran hacia el sur y hacia el centro durante el invierno, y esta ruta angosta del Istmo, pues es importante. Hay presencia de muchas aves y de una riqueza faunística y florística, ¿no? Esa es la importancia de esta región. Entonces, yo voy a presentar el corredor eólico en el Istmo de Tehuantepec. Ese es el contexto como local, regional. Ahorita voy a hablar un poquito, nada más para contextualizar, que esta energía eólica surge en la industria moderna a partir del agotamiento, de que se habla del agotamiento de los combustibles fósiles, pero a la par de eso se habla de la búsqueda de nuevos paradigmas energéticos, porque pues los combustibles fósiles están pues contaminando y provocando un acelerado cambio climático. Cambio climático siempre se ha dado, sin embargo 200 años de era industrial, creo, no sé, están acabando con este ecosistema, ¿no? Con el ambiente, la naturaleza. El protocolo de Kioto también es un factor importante. Es una firma que se da en Kioto en 1997, cuando supuestamente las principales economías, muchas de las principales economías, firman este tratado, este protocolo, diciendo que van a trabajar para poder desacelerar el cambio climático, y surgen también un mercado de carbono con los mecanismos de desarrollo limpio, donde las empresas que inviertan en mecanismos de desarrollo limpio pueden tener un pago extra por esa tecnología, ¿no? Entonces ahí surge un mercado, porque las empresas que no quieren cambiar su industria, no quieren cambiar por una industria menos contaminante, pueden comprar bonos de carbono, por ejemplo, para Endesa o Unión Fenosa, que está invirtiendo en parques eólicos en México porque dicen que es energía limpia. Esta le vende los bonos de carbono a esta empresa y aquella tiene permiso de seguir contaminando. Ese es realmente, y no hay una serie, nosotros eso lo cuestionamos porque decimos que no hay una seriedad,
en realmente cambiar ese paradigma energético, ¿no? Y bueno, yo hablo del capitalismo del despojo porque en esta época del capitalismo neoliberal, del libre mercado, que todo se vende, en que se venden nuestras costumbres, se venden nuestras ideas, lo intangible, también en este momento el viento se está vendiendo, ¿no? Cuando nosotros en la región del Istmo, como pueblos indígenas, nunca habíamos pensado, el viento mismo es como una deidad para nosotros. En mi lengua materna, que es el Diyasá, aliento o vida quiere decir vi, y vi también es el viento, ¿no? Entonces hay una relación ahí de nuestro sincretismo con la naturaleza, con el viento, y el contexto también del Plan Puebla-Panamá, donde pues también se pretende el control de estos territorios desde Puebla en México, el centro de México, hasta Panamá, y que ahora también ha trascendido ¿cómo se llama? A Colombia, porque ya existen varias bases militares. En México mismo el Plan Mérida, ¿no? Pues significa esto, y pues es Plan Puebla-Panamá, un proyecto mesoamericano, y más recientemente, lo último es la COP21 de París, donde también el gobierno mexicano firma de que en algunos años tendrá que ser el consumo eléctrico en México tiene que ser más de energías renovables, y se compromete a la transición energética. Entonces son esos elementos que de manera global van a influir en la vida de nosotros, un pueblo indígena que, pues quién sabe dónde estamos, quién sabía antes que existíamos, que estamos en comunidades del Istmo de Tehuantepec, alejados de las grandes ciudades, pero que ahorita, de acuerdo con estos elementos y en este momento de globalidad, pues esto se acerca mucho a nosotros, ¿no? Y entra en forma de un capitalismo voraz, un capitalismo que nos despoja de muchos elementos y que nos impacta muy fuertemente. Ay, perdón. Entonces, en ese contexto, el gobierno mexicano, las instituciones, junto con instituciones de Estados Unidos, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o sea, la CIA, y el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, se ponen a trabajar sobre un atlas eólico para la región del Istmo de Tehuantepec. Ahí hacen un estudio de las condiciones del Istmo, de quiénes son hacen un estudio pues, de cómo van a entrar, y por ejemplo ponen torres anemométricas para medir el viento, y el resultado de este estudio es este mapa eólico, que muestra que la región del Istmo de Tehuantepec tiene, dicen, una capacidad para producir 33,000 megawatts, y por el tipo de viento. Hasta antes de esta medida, en el mundo dicen que había un tipo de viento hasta 5, el excelente, el rojo y el azul existen en el Istmo de Tehuantepec, y es un viento que aún no hay una tecnología para poder utilizarlo bien. Pues cuando hay esos vientos en el Istmo, lo que hacen las empresas es parar sus aerogeneradores. O sea, hay viento tan fuerte que lo paran, porque si no, pues se van a tronar, ¿no? Se truenan. Este año hubo una tormenta de viento, que le llaman, de 290 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, que tumban trailers y todo eso. Y entonces eso ha sido como nuestra desgracia, ¿no? O sea, el tener ese viento fuerte ha sido un elemento por el cual están ahorita las empresas en nuestro territorio. Entonces, si vieron bien ese mapa, ahora este mapa, por ejemplo, este es un mapa después de que ubican cuáles son el viento en cada una de las comunidades, las empresas y el gobierno pues más bien reparte nuestro territorio a las empresas por medio de polígonos, para que cada una de ellas pueda trabajar sin ninguna competencia cada polígono, al estilo de la bula papal, ¿no? Que repartió América, que repartió África a España, a Portugal y a otros países, ¿no? Entonces, así es como se reparte en el territorio, sin que los pueblos indígenas que vivimos ahí ni nos enteráramos, ¿no? Ni nos convocaron, ni nos preguntaron, ni nos informaron, ni nos dijeron absolutamente nada. Y entonces, de repente, cuando amanece, pues ya están ellos encima de nosotros, haciendo contratos, haciendo
firmando contratos, yendo a reuniones en los pueblos, estando como padrinos, estando como, o sea, ahí queriendo pues normalizar su presencia en nuestra vida. Este es uno de los parques eólicos nada más. Este es un parque eólico de Acciona. Acciona tiene como 5 o 6 parques eólicos en la región del Istmo y ha rodeado a toda una comunidad y trabaja, Acciona conjuntamente con una persona que es una persona de la delincuencia organizada, que es el que controla ahí y que controla todo absolutamente en esa comunidad y que controla los contratos, controla cómo trabaja Acciona aquí en esta comunidad que se llama La Venta. La que sigue, las empresas que están allá en el Istmo son estas, yo no sé si ustedes conocen algunas. A todas. A todas. Oriantecas, Natural Fenosa, Demex es una filial de Renovaria, Sisa Energía, Gamesa, Enel, Fuerza Eólica, Peñoles, Iberdrola, creo que es acá Iberdrola, pero ahí está, ¿no? Iberdrola, Acciona, todas ellas están en la región del Istmo de Tehuantepec promoviendo los parques eólicos, ¿no? Y la que sigue, esas son las empresas que están consumiendo la energía verde que se produce en el Istmo de Tehuantepec. Podemos ver que está Bimbo, que está Coca-Cola, que está Nestlé, que son de las famosas a nivel mundial, que está la Nissan, que está Siemens, está la Volkswagen, está HP, está Johnson & Johnson, y hay muchas más, muchas más. Llega a ver que hasta, por ejemplo, Peñoles mismo, que es dueño de un parque eólico, es dueño de unas minas, y entonces la energía que se produce en el Istmo de Tehuantepec va a parar a las minas donde tiene Peñoles pues necesidad de energía. Ahorita mismo hay otro parque eólico que aún no está funcionando, pero que hubo una lucha muy fuerte de una comunidad también zapoteca de no permitir la subestación en su territorio comunal. Sin embargo, el parque eólico es del Ejército, de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y pues fue muy difícil esa lucha y al final impusieron la subestación y ese parque eólico va a dar luz a todos los cuarteles de la Secretaría de Defensa Nacional en México, ¿no? De por sí ellos ya son verdes, pues van a estar más verdes ahora, ¿no? Entonces, la que sigue, ¿no? ¿Cómo han entrado las empresas? Pues han entrado con engaños, con contratos civiles de arrendamiento y usufructo de 25 hasta 90 años. Ahí puse 60 porque el contrato terminando 25 años se renueva automáticamente y si la empresa quiere se puede volver a renovar. O sea, es si la empresa quiere, si el campesino, el propietario de la parcela no quiere renovar, no es posible porque en el contrato dice que el único que puede dar por terminado el contrato es la empresa. O sea, nada más es la empresa, ¿no? También habla las restricciones, dice que en las restricciones dice que no puede haber, por ejemplo, árboles de más de 2 metros, no puede quemar el resto de rastrojo que quede, no pueden entrar a cazar a las parcelas, no pueden hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces hay una serie de restricciones que a la gente no le dijeron cuando firmaron los contratos y que además esos contratos civiles es derecho civil, es derecho entre un empresario y otro empresario. Y estos contratos civiles se dieron entre un campesino y entre empresarios. Realmente no hubo nadie que mediara, no hubo nadie que tradujera estos contratos civiles, la gente no se enteró, no supo, mucha gente no se enteró, algunos se enteraron y a propósito lo sembraron. Por ejemplo, hay caciques que supieron del proyecto eólico y que compraron tierras y que esas tierras ellos las rentaron deliberadamente y que están promoviendo los proyectos eólicos. Hay gente que tiene más de 10 hectáreas y que a eso sí les conviene quizás tener los parques eólicos porque aunque paguen poco en conjunto, pues ya pagan, ya tienen una renta más o menos buena para poder vivir porque los pagos son al año, ¿no? Usan a las instituciones gubernamentales, usan las costumbres del pueblo, ¿no? Y llegan también con la oferta de desarrollo y empleo, ese desarrollo que ha sido impuesto, esa visión
de modernización, ¿no? De que todo tiene que ser moderno, bueno, no moderno, sino la cuestión esta de la tecnología que tenemos que comprar en el mercado, esa que nos han inculcado de que tenemos que estar a la última y que es la que utiliza energía, pero que es cuando estamos en el mercado, estamos queriendo comprar lo último de toda la tecnología, pues lo que estamos haciendo es beneficiar a las grandes empresas, que es lo que quieren, ¿no? Que compremos para que ellos sean más ricos. Y entonces ese es el tipo de desarrollo. Y entonces, estos parques solamente dan empleo durante 5 meses o 6 meses o un año, pongamos mucho, que dure la etapa de construcción. Y casi siempre es trabajo de peones para deforestar, porque una de las cosas que hacen es deforestar. Son empleos no especializados, porque ya cuando se da la operación de los aerogeneradores, estos requieren solamente una persona para 10 o 15. Y la verdad es que no son para la gente de la región, porque no tenemos esa educación o esa capacidad para poder trabajar. Entonces le dicen al campesino, mira, si tú firmas este contrato, voy a darle trabajo a tus hijos, y ya cuando esté trabajando el parque. Y ya cuando está trabajando el parque, llegan ellos, mira, porque le dijiste a mi papá que me ibas a dar contrato. Y entonces dicen, a ver, ¿tú qué sabes hacer? Pues, ¿qué sabes hacer? Labrar la tierra, hacer esto. Pues entonces no eres útil en estos puestos, pues te vamos a dar para guardia, para jardinero, para limpieza, para esos trabajos, bueno, eso sí hay, ¿no? Y eso hay, pues realmente muy poco. Por ejemplo, esta foto no se ve muy clara, pero los aerogeneradores, con tal de cumplir con las cantidades de energía que se puede producir, los están poniendo hasta en lugares donde hay viviendas, y podemos ver las viviendas tan precarias que también existen. O sea, no ha habido así como un desarrollo, no hay dinero, no hay realmente para poder mejorar. Por ejemplo, las empresas dicen que va a haber desarrollo, el gobierno nos engaña, el gobierno dice, va a haber una captación de capital, mucho dinero. Un parque eólico cuesta $1.000 millones o de euros, pero lo que tampoco dicen es que de esos $1.000 millones o euros, el 80% es de la tecnología, que no la produce México, que se produce en España, que se produce en Alemania, que se produce en Dinamarca, que se produce en otros países, y que ahí es donde va a quedar la tecnología. El del otro 20%, pues hay un 15% que sirve para instalar todos los parques eólicos, y que la instalación, por ejemplo, técnica, no la tiene tampoco la gente de la región, y tal vez algunos del país. Entonces llegan muchas empresas del norte del país, del sureste del país, llegan empresas de España, llegan todos los trabajadores españoles a instalar, o alemanes, o daneses, o todo, y llegan a instalar esos parques allá. Entonces el empleo calificado pues no es tampoco para nosotros, ¿no? Es para eso. También el material, también queda como un 0.1% o 0.1% para el pago de la tierra. Y hay otra cosa, las empresas no pagan impuestos. No pagan impuestos. El gobierno mexicano ha exentado de impuestos para la entrada de la tecnología, porque como es tecnología renovable hay una exención de impuestos a nivel federal, y a nivel municipal lo que han hecho es que se han amparado en el juzgado federal para no pagar impuestos. Se han amparado contra la ley de ingresos municipal, y entonces no pagan impuestos. Las empresas deben muchísimo dinero en impuestos desde que están instalados, ¿no? En Juchitán deben cerca de 500,000 millones de pesos de 10 años para acá que están trabajando estas empresas, 15 parques eólicos. En las consecuencias socioambientales ya dijimos un poco, es como el tema de que hay violencia, hay división, hay fragmentación de las comunidades, tiene que haber una movilización también. Las comunidades se dividen porque unos a veces están de acuerdo, otros no. Hay, por ejemplo, desplazamiento o corte, o acaban con fauna y flora. Una de las fotos es manglar. El mangle es una de las especies más conservadas a nivel mundial.
por los beneficios que da al ambiente, y entonces ahí llegan y no importa si es manglar, si es selva alta, si es selva baja, si es selva mediana. Cuando se trata de llegar con los parques eólicos, lo primero que hacen es deforestan para poder colocarlos, ¿no? Eso es una de las cosas, ¿no? Lo otro es, miren, ese aerogenerador, esos accidentes pasan comúnmente en el Istmo. No sabemos si porque la tecnología que han mandado es una tecnología que acá ya no las ponen y mandan allá los desechos. Y los aerogeneradores se queman. Cada turbina, una turbina es más grande, creo que este salón, es una turbina, y esa turbina tiene en su interior de 400 a 600 litros de aceite, y ese aceite tampoco sabemos dónde se gestiona, pero ese aceite chorrea siempre de ahí en la torre, y pues eso llega, hay momentos en que llega a explotar y que se llegan a quemar esos parques, ¿no? Esos aerogeneradores. Como nuestra ganadería o nuestra agricultura tiene ahora que coexistir con parques eólicos, con una zona industrial, siendo una zona agrícola, campesina, indígena, ahora han hecho el cambio de suelo y ahora ya es una zona industrial, ¿no? Bueno, entonces parte de esos es pues esa ruptura del tejido social y comunitario, que es muy importante para las comunidades indígenas, porque por eso mismo nosotros hemos podido mantenernos durante cientos de años y llegar hasta la fecha. ¿Por qué? Porque trabajamos en colectivo, porque tenemos elementos comunes de comunalidad, que quizás no todos los pueblos indígenas tenemos todo, pero sí conservamos parte, y por eso estamos en este momento aún vivos y estamos reproduciendo nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra dieta, nuestras costumbres, nuestros rituales. Y estos parques eólicos no solamente vienen a desplazar nuestra alimentación o nuestros cultivos, a la gente que ya no puede sembrar en muchas de estas parcelas porque se fragmentan, porque hay ruido, porque pues ya no se puede simplemente trabajar, y entonces pues todo esto se rompe, ¿no? Hay una polarización de la sociedad y conflictos intraétnicos. Hay comunidades que dicen sí quiero el parque, hay comunidades que dicen no, y si son del mismo grupo étnico ha habido peleas hasta a balazos, a golpes, y ha habido heridos, ha habido por el tema de los parques eólicos, y eso pues está fragmentando las comunidades indígenas. Hay migración de los desplazados. No tenemos un dato así duro, dirían, ¿no? Los científicos, ¿cuántos? No sabemos cuántos, y no sabemos cuántos porque no ha habido una investigación de alguien que vaya y vea el impacto en la cuestión de la migración, pero nosotros lo sabemos. Hay un movimiento de desplazados en la región del Istmo, y ahorita ese movimiento de desplazados se ha incrementado también, ¿no? Hay un encarecimiento de la vida. ¿Por qué? Porque hay algunos que reciben dinero de las eólicas y hay otros que no, y los precios se suben, y entonces los que no se tiene esa entrada, bueno, pues no pueden tener, no pueden ya comprar las mismas cosas, ¿no? Y eso ha dado un incremento de la pobreza. Hay estudios que dicen que el incremento de la pobreza en el Istmo, en Juchitán, así hay un 46% de pobreza extrema, y hay 15 parques eólicos, que no debería de ser pobreza extrema, ¿no? Hay un desplazamiento de actividades económicas de las mujeres. Las mujeres en el Istmo de Tehuantepec tenemos la fama de que somos mandonas, de que somos mujeres que participamos, de que somos mujeres que controlamos la economía, y entonces, pero eso es gracias a que había un control de lo que viene del campo, de lo que viene del mar, de lo que viene de la recolección, de lo que viene de la caza, de la pesca, y eso la mujer lo transforma, lo utiliza para comer y también lo utiliza para intercambiar, y eso era parte como de la fortaleza. Ahora con los parques eólicos, los contratos que hacen las empresas los hacen únicamente con los hombres, y después piden la firma de las mujeres, pero una vez ya cerrado el trato con ellos, ¿no? Otro elemento es la prostitución. Nosotros sabemos, y hay estudios, ahorita me acaban de dar un estudio de INVEX, de los compañeros de Ecologistas en Acción, que hicieron un estudio de las repercusiones de 4 empresas eólicas allá en Oaxaca, y uno de esos problemas, bueno, también es el tema
de la prostitución bueno, no sé si allá, pero siempre acá hay una intervención en los territorios, bueno, hay el problema de la prostitución y más allá que la mayoría de los que llegan a implantar los proyectos son hombres. Bueno, está todos los impactos que ya dije, hay pérdida de biodiversidad en zonas frágiles y también porque ya les dije que cuando llegan las empresas lo primero que es deforestan para poner sus parques y hay muertes de aves y murciélagos. Eso es algo muy importante porque hay un estudio del Banco Mundial del 2011 donde habla que hay la muerte de cerca de 3.000 aves y 6.000 murciélagos al año en un parque de 98 aerogeneradores. Ahorita nosotros tenemos en el Istmo de Tehuantepec 1.925 aerogeneradores. Entonces, digamos, qué cantidad de aves y murciélagos están teniendo y a la larga, qué impactos va a tener sobre nuestros ecosistemas y sobre nuestra vida, ¿no? Y ahorita, no conforme con eso, el gobierno mexicano está queriendo que se inicie en mayo, va a abrir una subasta de la segunda temporada para parques eólicos y piensa firmarlos, por ejemplo, el 4 de julio, antes de que se vaya, para dejar todos los acuerdos ya cerrados antes de que llegue el próximo presidente en México, ¿no? O sea, y pues eso ya no se puede echar atrás, porque si tú desconoces esos acuerdos, pues a veces hay multas, ¿no? Porque estamos en diferentes tratados y todo, entonces se multa al gobierno por desconocer, ¿cómo se llama? Por desconocer acuerdos. Bueno, estas son fotos de las afectaciones. Cuando ellos llegan y dicen que no hay afectaciones, por ejemplo, dicen que un aerogenerador se para ahí, pero el aerogenerador no llega y lo entierran. El aerogenerador llega y le ponen su base, y una base, dependiendo del tipo de suelo, es una base del tamaño del aerogenerador, va de 30 a 40 por 40 metros de lado por lado, y también 4, 5 metros, 6 metros de profundidad, ¿no? Han llegado al lugar a donde llegan a las venas del manto freático, pues de los ríos subterráneos, y lo que hacen es taparlos con concreto, y entonces eso ya está ocasionando algunas afectaciones, como el que se estén secando ya algunos pozos artesianos allá, ya la gente ya está reportando también eso, ¿no? Y pues miren, esa es de las afectaciones que hacen. Esa es una base de un aerogenerador, y nosotros sabemos que una capa arable de 10 centímetros de suelo para poder sembrar tarda 100 años en construirse, en hacerse, y entonces nosotros estos terrenos ya los tenemos perdidos para siempre, ¿no? Esto ya no sirve, porque además en los contratos que hicieron firmar a la gente no dice cuál va a ser el destino final de los aerogeneradores cuando estos terminen su vida útil. Bueno, eso es parte también de toda la deforestación, de toda la afectación que hacen a los animales que están viviendo en esos ecosistemas. Ahí no solamente hay iguanas, reptiles, hay osos hormigueros, hay venado, hay tlacuache, hay zorras, no sé, hay una serie hay una vegetación y una fauna muy importante, ¿no? Por el corredor biológico mesoamericano, y la importancia de estos espacios es que el corredor biológico quizás no sea muy continuo, pero los espacios que están en el territorio, aunque sean parcelas, allá hay una costumbre de hacer cercas vivas, y esas cercas vivas a veces son una diversidad de plantas, y esa diversidad de plantas lo que hace es conectar los ecosistemas, aunque no sea todo, ¿no? Sino que hay corredores que conectan esos ecosistemas, y con el corredor eólico eso pues se está interrumpiendo, ¿no? Acá nada más, este es el estudio que hizo una compañera en una tesis, donde habla de los impactos y las consecuencias de una empresa que es Iberdrola en varias dimensiones: económica, política, ambiental, social, cultural, y tomó diferentes indicadores. Yo solamente voy a hablar en el ambiental y en el cultural. En el término ambiental, con el indicador de la contaminación,
los impactos y las consecuencias hablan de que el 96% de la producción de Iberdrola es de ciclo combinado y solamente un 4% de eólico. Eso quiere decir de que Iberdrola miente en su página cuando dice que todo es verde, que está cambiando, que la transición, que cosa y media, cuando hay elementos que dicen que pues eso es mentira, ¿no? Ahí está. Y en el término cultural, el término de indicadores a pueblos indígenas, pues Iberdrola está generando conflictos con pueblos indígenas precisamente en Oaxaca al estar implementando de manera agresiva estos negocios eólicos, ¿no? Estos negocios que están alterando nuestra vida, porque ninguno de esos parques que están hasta ahora ha tenido la consulta previa, libre e informada para el consentimiento, como dicen los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado, ¿no? Entonces ninguno solo, entonces todos han violado eso y también han violado la ley agraria, porque muchos la ley agraria dice que para cambiar el uso de suelo se tienen que tener asambleas de más del 75% de asistencias para poder cambiar el uso de suelo, y ninguna de las asambleas ha tenido esa cantidad de gente para poder cambiar el uso de suelo. Además, Juchitán, donde hay 15 parques eólicos, no ha habido ninguna sola asamblea agraria para aprobar estos parques eólicos, ¿no? Bueno, los pueblos organizados, bueno, nos organizamos, pues yo voy a hablar de mi organización. Hay otras organizaciones que también están luchando contra los parques eólicos en la región del Istmo. Afortunadamente han surgido otras y eso es muy importante. Nosotros pues estamos haciendo esta lucha con una combinación de muchas estrategias jurídicas, estrategias de lucha, organizando en la base a las comunidades. Tenemos estrategias jurídicas de coordinación a nivel de articulación regional, a nivel de articulación estatal, hasta articulaciones nacionales. De las más importantes a nivel nacional pues son la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, pero también en este momento somos parte del Congreso Nacional Indígena y somos parte del Consejo Indígena de Gobierno, que es donde pensamos que tiene que haber ese cambio en las bases. Tenemos que organizarnos, tenemos que articularnos los pueblos para no dejarnos avasallar, para no dejarnos morir, para no dejarnos asesinar, como está pasando en México ahorita, ¿no? Entonces, nosotros somos independientes de los partidos políticos, el gobierno, las empresas y la iglesia. Eso también es una de las premisas de nuestra organización y nos movilizamos y nosotros no dependemos de nadie. Los recursos que nosotros usamos para nuestras movilizaciones pues son recursos que muchas veces pagamos nosotros mismos, ¿no? O sea que la gente coopera, nosotros ponemos, tú tienes un carro, tú tienes esto, tú tienes lo otro, así es como trabajamos, porque si no lo hacemos, pues no vamos a poder sacar el trabajo, no vamos a poder organizarnos, ¿no? Entonces, pues hay resistencia en los pueblos, mujeres, pueblos indígenas. Hablamos de que hay una neocolonización también, porque las empresas están llegando de esta manera a quitarnos, a despojarnos, a desplazarnos, porque también hay un sentimiento de superioridad sobre nosotros, ¿no? Como estos pueblos indígenas que tienen tanto viento no quieren poner los parques eólicos, y eso se necesita en este momento en el mundo para la transición energética, una transición energética falsa. Eso es importante decirlo. Nosotros no estamos en contra de que haya energías renovables, lo que estamos en contra es que se apropien de nuestro territorio. Lo que estamos haciendo nosotros es defendernos, defender nuestra vida, defenderlo, y pues estamos luchando, estamos hasta dejando la vida en ello, ¿no? Y bueno, la presencia de las mujeres pues es muy importante en esto, ¿no? Las mujeres son las primeras en movilizarse, en organizarse, en participar en las asambleas, en participar hasta en las batallas que estamos dando hasta cuerpo a cuerpo contra la policía, contra las empresas, en la denuncia y todo eso, en la capacitación, porque también tenemos que saber nuestros derechos, tenemos que saber cómo tenemos que movernos, qué tenemos que hacer, y tenemos que estar organizados y participar también en las movilizaciones, ¿no?
y también les digo, la cuestión, hemos utilizado firmas, hemos utilizado la estrategia jurídica y hemos hecho campañas de firma, campañas para poder pedir que aprueben nuestros amparos. Entonces hemos hecho muchas cosas para poder, y eso, bueno, es eso, ¿no? Entonces la consulta, les digo, el gobierno no lo ha hecho. Sin embargo, la consulta, el gobierno en el 2015 hizo una pseudoconsulta en Juchitán para aprobar un parque eólico. Al final la aprobó con gente que es comprada, con gente de las empresas, controlada por las empresas, con gente que es a la que le prometieron un empleo, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue meter un amparo. El amparo, nos dan el amparo, la suspensión, para nuestra sorpresa, pero eso nos duró poco el gusto, porque el gobierno lo que hizo fue cambiar al juez del lugar. El juez que nos dio el amparo lo castigaron, lo mandaron a la zona de Tamaulipas, que es una zona controlada por los Zetas, y mandaron a otro juez al lugar, y ese juez tumbó nuestro amparo y dijo que la consulta se había sido previa, porque había sido previa a la construcción del parque eólico, cuando el espíritu del convenio 169 no es previo a la construcción, sino es previo a firmar hasta cualquier acuerdo administrativo con las empresas, ¿no? Entonces estamos también en la lucha contra eso. Ahorita el gobierno está tratando de imponer una consulta en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, y la gente está en la resistencia porque ahorita, si ustedes supieron, nosotros sufrimos un terremoto. El terremoto de 8.2 afectó el istmo de Tehuantepec y principalmente la comunidad de Juchitán, de Unión Hidalgo, de Iztaltepec, de estas comunidades zapotecas que estamos, y Aicot, que estamos en lucha. Entonces, pero ahorita el gobierno, como sus tiempos ya son cortos, tiene que cumplir compromisos. Entonces quieren poner un parque eólico en una comunidad que su preocupación es construir su casa, porque siguen viviendo en la calle, en las lonas, ¿no? Abajo de lonas, ya viene la lluvia, hay viento y todo eso. Y entonces el gobierno quiere imponer un parque eólico. La gente dice, es que no estamos ahorita para estar en discusión, y además el convenio 169 dice que los pueblos tenemos que definir cuándo, cómo, la forma y dónde se puede hacer la consulta. Pues el gobierno está dirigiendo estas consultas, la dirige la CENER, la Secretaría de Energía. Eso no es posible, porque la Secretaría de Energía es la instancia gubernamental que está aprobando los proyectos eólicos, y es supuestamente la que va a encabezar la consulta. Entonces, dígame, si la CENER no va a querer que se apruebe una consulta para que se instalen los proyectos eólicos. Entonces, también en este momento eso están vulnerando, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido todo esto, también la importancia de la relación y construcción de redes, pensamos que es muy importante, porque si no seríamos muy pequeños, nuestra lucha estaría ya, aunque es una lucha grande, tal vez no se sabría, ¿no? Por eso tenemos que articularnos, no solamente en redes, sino en coordinaciones, en articulaciones con pueblos, con organizaciones, para dar visibilidad, para dar resonancia, para hacer incidencia, para poder intercambiar experiencias. Y hemos hecho muchísimas cosas, la verdad es que yo ni me imagino cómo las hemos hecho. Han sido 10 años y bueno, ha sido mucho, pero pues como lo hemos hecho, yo creo que poco a poco y con todo el apoyo de la gente, pues tal vez no lo hemos sentido tanto, pero como cuando hacemos un recuento de todo, bueno, hemos hecho mucho para esto, ¿no? Y también la criminalización y la represión, ¿no? Sabemos que el gobierno, cuando uno está en contra de sus intenciones, pues viene la criminalización, viene el desprestigio, la descalificación de nosotros. A nosotros casi siempre nos descalifican diciendo que estamos gente que está vendida, dice que las empresas nos dan dinero. Por ejemplo, este viaje van a decir que yo vine a Europa o vine a España pagada por las empresas eólicas, porque van a ver alguna foto seguramente, ¿no? De acá, y van a decir, mira, ella anduvo viajando, ¿y quién le paga? Y eso lo van a sacar en la radio, lo van a sacar en las redes sociales, hasta en los periódicos lo van a sacar, para poder descalificarme y desprestigiarme, porque lo único que tenemos es nuestra palabra, y es nuestra integridad, nuestra honestidad, algo que ellos no tienen, pues, ¿no? Y que no han podido hacerlo, pero lo intentan hacer, pese a que no tienen la razón, ¿no? También utilizan
el tema de la judicialización. O sea, inmediatamente en este proceso de lucha hemos tenido más de 50 compañeros a los cuales se les ha iniciado averiguaciones previas en los ministerios públicos. Después esas han dejado de ser, con la misma lucha hemos impugnado esas averiguaciones, pero ha habido detenciones, ha habido encarcelamientos, ha habido represión, ha habido hasta asesinatos, ¿no? Y ha habido, siempre que nos movilizamos, la presencia de la policía, del ejército para resguardar, como sabemos, no a nosotros, ¿no?, sino los bienes de la empresa, pero ellos dicen que es para que no haya bronca, ¿no?, sino para que nosotros no tengamos problemas con la gente de las empresas, porque para eso las empresas utilizan a los trabajadores para golpearnos y utilizan también al narcotráfico. En este momento el narcotráfico está ligado a las empresas también transnacionales para cuidar sus espacios, y también son los que nos amenazan. Cuando hay alguna amenaza de algún trabajador, de que diga no me estás pagando bien, o de alguien que diga oye, contaminaste mi parcela con tanto aceite, inmediatamente le dicen a ver, acuerda esto porque si no nosotros no respondemos. Y no responden porque ya el trabajador va a ver, o trabajadora, que en la esquina de su casa hay matones, hay guardias, y al final lo que hacen, bueno, está bien, firmo de que ya no hay bronca, bueno, limpia lo que quieras, dame lo que quieras, porque por el miedo a ser levantado, por el miedo a ser agredido, a ser asesinado, ¿no? En ese contexto estamos viviendo. Y por eso, bueno, nosotros hemos optado por organizarnos a nivel nacional, ya les dije, con el Congreso Nacional Indígena. Por eso nosotros pensamos que esa es la opción, por eso nosotros pensamos que la articulación, la organización de los pueblos desde abajo es lo que va a transformar la sociedad. La sociedad mexicana no se va a transformar a partir de las elecciones, porque eso quedó demostrado en nuestra participación ahora. Ahora nosotros participamos, tuvimos el 94% de firmas reales, la gente que firmó por Marichuy, por nuestra compañera. En cambio, los que sí aparecen en las boletas tuvieron más de 2 millones de firmas, pero más de la mitad de sus firmas eran falsas, eran falsas, con gente comprada, con una serie de irregularidades, y lo que pasó fue que pasaron a la boleta. O sea que aquí no importa lo que la gente opine, aquí no importa realmente la gente de abajo, aquí importa que sea un juego, un circo electoral donde se puedan presentar la misma gente de arriba para poder decir que hay democracia, ¿no? Nosotros pues no pudimos alcanzar ese número, no para que se firmara por nosotros, no para que se votara. Nosotros no estábamos pensando en tener que lograr el cambio a partir de las elecciones, porque tiene que haber tenemos que desestructurar este sistema de explotación, tenemos que ser liberados de este capitalismo neoliberal que está explotando, que explota el trabajo, la naturaleza, los bienes, la inteligencia, todo nuestro tiempo, ¿no? Pero eso no se va a poder hacer, pues yo creo que en unas elecciones se tiene que hacer desde abajo, poco a poco, trabajando, y bueno, finalmente esa es la propuesta que tenemos como Consejo Indígena de Gobierno, y los siguientes pasos vamos a discutirlos próximamente. Estamos pidiendo a la gente que participó en esta primera parte del proceso de recopilación de firmas que también nos apoye, nos ayude, o diga que haga un balance, una valoración, y también nos diga qué posibles pasos podemos seguir. Muchas gracias. Wow. Bueno, yo creo, lo primero que tengo que decir es que agradezco infinitamente la invitación, y no quiero ser desagradecido por la invitación realizada, pero creo que a la exposición de Bettina poco más uno puede agregar. Lo que yo traía lo ha dicho ella de una manera integrada a un debate, a una discusión, y por tanto yo creo que es mejor en ese sentido lo que también se plantea abajo a la izquierda, el silencio como la reflexión y también como el aprendizaje.
desde ese punto de vista yo creo que es mejor escucharla a ella. Quiero decir que ustedes pregunten a ella, porque ella es la que se va. A mí ustedes me tienen, cuando digo ustedes me tienen, quiero decir en términos políticos, en términos militantes, en términos teóricos, cuando ustedes quieran. La prueba es que siempre que me han llamado he estado presente. Sin embargo, la posibilidad de tener a Bettina no es todos los días, y yo creo que lo que yo pueda decir sobra, está de más. Desde el punto de vista de lo que ella ha señalado, de lo que ella ha dicho, yo preferiría, si ustedes así lo dicen, por respeto a la compañera también, y en el ámbito de la brillantez de lo dicho y del contenido y el sentido político de lo dicho. Entonces creo que poco más podría yo, y no quiera decir que lo estoy diciendo porque no lo traiga preparado, traía mis citas, traía mis cosas, pero yo creo que una exposición de ese tipo es irrelevante. Es decir, lo cual pienso que desde esa perspectiva es mejor abrir un turno de palabra, y si en algún momento tengo algo que decir o pudiera decir algo, lo diría, pero lo que no tiene sentido es señalar aspectos genéricos, traer unas cosas sobre Mapuche y otras cosas más en el ámbito también de la lógica de México, ¿no? Es decir, lo que es fundamentalmente el concepto de guerra. Pero pienso que en cualquier caso es mejor que disfrutemos de la palabra, en ese concepto de la guerra por la palabra, y que la palabra dicha tiene ese sentido de la dignidad, sobre todo del Congreso, y por otra parte de lo que ella ha dicho. Así que yo me callo con la finalidad de que ustedes pregunten y hagan todo lo que ustedes quieran desde el punto de vista de la reflexión, porque lo que ha aportado evidentemente son factores que están presentes. Yo agradezco infinitamente, he aprendido mucho, y lo digo con honor y con satisfacción. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es preguntarle a ella, y en ese sentido pues vamos, juntamos 3, entonces 1, 2, 3 aquí, 4 y hacemos otra ronda. Empezamos aquí. Bueno, gracias por la charla, muy documentada, muy completa, y desde luego pues nos proporcionaste, Bettina, unos datos, nos has proporcionado unos datos abrumadoramente complejos para los que no vivimos la situación de cerca. Pero a mí se me ocurre una pregunta. ¿Cuál es la propuesta vuestra, de vuestras comunidades o plataforma del Consejo Indígena de Gobierno de energía alternativa? Porque en toda tu exposición queda claro de que la metodología usada por las grandes empresas y el gobierno federal y el gobierno municipal y todos los estamentos estatales en México, pues fue una metodología ignorando a las comunidades indígenas. Eso está muy mal, pero el problema sigue ahí. A pesar de una metodología mal llevada o antidemocrática, es que la energía eólica es la energía limpia, ¿no? No. Es una energía que tiene un coste de impacto de la naturaleza, como toda obra humana. Tiene un impacto en la naturaleza. Construir una ciudad, construir un pueblo, tiene un impacto en la naturaleza. Criar ganado tiene un impacto en la naturaleza. El ganado genera un CO2 al aire tremendo. Tener ganado, cualquier ganado, desde cabras a corderos, a vacas, eso produce un impacto. Pescar en los mares tiene un impacto. Todo tiene un impacto. Lo que pasa es que hay que medir los impactos y que estos sean sostenibles. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, en mi opinión, la energía eólica no es algo a condenar y a superar, ni en México ni en otra parte. Es poner unos límites a su impacto ecológico. Pero qué duda cabe que es una
energía que no genera una contaminación y un calentamiento del clima mundial. Entonces, repito, ya me he ido. ¿Qué propuesta hace concreta las comunidades? ¿Continuar con la energía convencional de siempre? Porque la luz es necesaria, sea comunidad indígena o sea el Distrito Federal. No podemos vivir sin luz. Esa es la pregunta. Les pido que sean breves para las preguntas, por favor. No más de 30 segunditos. Atrás. Bueno, ahora que fue el debate de los narcopayasos, no sabemos quién, por no decir el nombre del peje, todo el mundo, en la boca de todo el mundo, por el impacto ambiental, está la construcción del nuevo aeropuerto. Y de esto, si yo no tuviera conocidos, mis compis, les digo yo a mucho orgullo, no me hubiese enterado de nada. Porque con todo respeto, Bettina, lo que nos acabas de decir es como una película de terror lo que está sucediendo en el Istmo. Entonces, ¿por qué el aeropuerto tiene a favor y en contra? Y de esto no sabemos nada. Sí, es una pregunta y también, bueno, un comentario. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda. Yo trabajé para una empresa que se dedicaba a comercializar tecnologías ambientales en todo el mundo. De hecho, por esa empresa llegué yo aquí. La energía eólica no es energía limpia, porque tiene un impacto ambiental brutal en donde se instale. Yo les voy a dejar ahí nada más la pregunta para que ustedes piensen. ¿Cuál fue la energía por la cual se aplicaron el impuesto y la multa más ridícula que puede existir en España? ¿Cuál fue? El sol. Bueno, es la única que se podría considerar como energía limpia. La energía eólica, después lo platicamos en corto, pero no es energía limpia. Y la pregunta para Bettina, no hay estudios de la universidad se llama Benito Juárez, la de Oaxaca, o supongo que en la UNAM, en el Instituto de Ecología, en relación al daño ambiental de las eólicas. Nadie está investigando eso en México, porque es que me da miedo saber que no están haciendo nada las universidades. Es nada más eso. Lola, por allá. Bueno, yo lo primero quiero pedir perdón a Marcos Royman, porque voy a hacerle una pregunta a él. Porque creo que hay algo que me interesa mucho de lo que él tenía, a mí personalmente me interesa mucho de lo que creo que él ha dicho que tenía un poco preparado, ¿no? Y viene un poco al hilo de lo que también ha dicho Bettina, de la importancia de crear redes, y no solo de crear redes, sino de conocer la realidad, porque esa es la que permite crear redes. Entonces, esto que está pasando en Juchitán es tremendo, es efectivamente una historia de terror, pero es uno de los capítulos de la historia de terror de este capitalismo financiero y depredador, que no me salía la palabra, en América Latina. Pero, no sé, yo tengo un cierto, o sea, mi amor es México, pero mi cariño es América Latina en su conjunto. Y sí quería pedirle a Marcos que contara un poco de ese conjunto en América Latina, cómo este capitalismo, cómo estas empresas que se dicen ambientalistas, que se dicen que son verdes, que es mentira, que la producción que hacen, Bettina lo ha comentado, en el Istmo, resulta que no va para las comunidades sino para las empresas, cómo ese patrón también se está repitiendo en otros sitios. Y entonces a mí sí me interesaría mucho, Marcos, por favor, que contaras un poquito de eso. Gracias. Ya. Bueno, nosotros, ¿cuál es nuestra propuesta de energía alternativa? En primer lugar, por ejemplo, nosotros como pueblos indígenas tenemos una matriz energética pequeña, o sea, nosotros utilizamos muy poca energía en nuestra vida. Todavía utilizamos el viento, el sol para secar, para secar también hasta nuestros productos, para trabajar, para vivir, abrimos las ventanas de la casa, entre el aire y refresca. Hay cuestiones así todavía, no tenemos, o sea, la energía pues lo usamos para la noche, tal vez para el refrigerador o nevera, como le dicen ustedes acá, o la televisión,
Y en tiempos de calor, pues del ventilador, ¿no? Si es que no hay mucho calor. Entonces, realmente es muy poco la energía que utilizamos. Efectivamente, se requiere, ¿no? Se requiere, pero allá mismo en México hay movimientos de resistencia contra las altas tarifas porque es muy cara, o pagas la luz o comes. Entonces ahorita hay muchos pueblos que nos estamos resistiendo a pagar la luz y que estamos exigiendo que la energía eléctrica sea considerada, por ejemplo, como un derecho humano, ¿no? Y finalmente, y también el otro tema es de que, ¿por qué nosotros debemos de dar la alternativa? Hay una gran cantidad de gente que está utilizando energía, hay un despilfarro energético en el mundo y además hay una economía de mercado que es la que está orillando al mundo la utilización de gran parte de esta energía. Hay una carrera en la tecnología y nosotros somos a veces rehenes de esa carrera. O sea, esa energía cada vez dicen que necesitamos más porque, bueno, hay ordenadores nuevos, entonces hay que cambiar el que tenemos. Hay celulares, hay otras cosas, y entonces tenemos que tener toda la tecnología en nuestra casa. Entonces yo creo que también uno de los puntos es en nosotros, por eso tenemos que cambiar, por eso es la propuesta de los pueblos, ¿no?, indígenas. Tenemos que ir cambiando desde nosotros, tenemos que ir cambiando desde nuestro propio entorno. ¿Qué podemos hacer por este mundo? Tiene que ser siempre ese tipo de acciones un poco más grandes. Y lo otro es de que, bueno, la propuesta que tenemos finalmente es nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos una vida ligada a la tierra, ligada a la producción, ligada a otro tipo de satisfactores que no son tanto del mercado. Yo creo que un poco sí tenemos que dejar de que el mercado controle nuestras vidas y crea que la felicidad nuestra está en comprar estos artículos, ¿no? Y estos artículos que consumen gran cantidad de energía y que por eso se tiene que producir energía en México, en el Sahara, en Kenia, en todos los países, y que, bueno, y además la cuestión de la energía limpia, pues si vemos la historia de vida de un aerogenerador, tenemos que ver que atrás del aerogenerador no nace por obra del Espíritu Santo. El aerogenerador nace a partir de procesos productivos también tal vez contaminantes, como son minas, y de relaciones de explotación. O sea, y también tenemos que ver qué va a ser de la vida de ese aerogenerador cuando se tenga cuando ya no sirva. O sea, ¿qué le va a costar a la naturaleza también degradarlo? También hay aceite, hay energía fósil en ese aerogenerador. En los aerogeneradores hay imanes que están creando un campo de electromagnetismo que todavía no sabemos qué impacto va a tener sobre nuestra salud. O sea, hay muchas cosas que no sabemos nosotros y que no hay estudios, ¿no? Entonces nosotros también, yo creo que tenemos el derecho de decir por qué nosotros tenemos que dar la alternativa cuando también no somos nosotros finalmente los que estamos consumiendo tanta energía, los que estamos guardando el ambiente, estamos conservando los bosques, estamos conservando la tierra, estamos produciendo los alimentos. ¿Por qué más responsabilidad cuando la responsabilidad también tiene que ser compartida por todos nosotros, ¿no? Esa es una reflexión. Lo otro es que ¿por qué no saben nada de esto? Pues porque así es esto. O sea, realmente es muy difícil saber lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador habla de que si él llega a ser presidente de la República, tiene un proyecto que se llama Vientos del Sur, obras faraónicas para el Istmo de Tehuantepec, donde está incluido también el corredor transísmico, donde están estos parques eólicos, donde está una zona también económica especial, pero la diferencia es que él dice que sí va a consultar a las comunidades, que si las comunidades quieren, sí, que si no quieren, pues no. Pero ese es uno de los también proyectos maestros, ¿no?, que tiene, y entonces pues no van a hablar, porque ahí él coincide en el aeropuerto, pues ahí está haciendo un guiño, ¿no?, de que pues no está de acuerdo con ese aeropuerto porque realmente es una masacre ambiental también lo que van a hacer ahí, lo que están haciendo, ¿no? Y además es un berrinche de Peña Nieto, es algo que él quiere hacerlo porque él lo quiere hacer, ¿no?
estudios de daño ambiental de los eólicos. Nosotros también, una de las demandas que tenemos ahorita es que antes de poner un parque eólico más, se tenga que hacer un estudio de daños ambientales acumulados, de impactos ambientales acumulados, y no solamente viendo el ambiente como la naturaleza, sino el ambiente de manera integral, como social, económico, cultural, todos los aspectos que conformen un ambiente, porque el ambiente es todo eso. El ambiente no solo es naturaleza, el ambiente es todo lo que pasa allí, ¿no? Entonces nosotros estamos exigiendo al gobierno eso, pero hace caso omiso, no nos escucha, no nada, y bueno, y finalmente las universidades efectivamente no hay como un interés por hacer eso, porque nosotros hemos convocado, hemos hecho peticiones y tampoco hay como una respuesta. Pues creo que era eso. Gracias. Bueno, ¿no tenéis más preguntas para Bettina? No es que esté de vago, pero... Sí, mejor respondemos y hacemos otra ronda, ¿no? Vale, bien. Bueno, la pregunta que señala Lola tiene también una lógica de evolución histórica en términos de memoria. Cuando escuchaba a Bettina estaba notando algunas cosas, ¿no?, sobre lo que significa fundamentalmente y lo que fue y lo que es, digamos, la energía eólica. Y empezaba a irme más atrás solamente en el caso de México con la Huasteca y el petróleo. Es decir, fue el mismo criterio de la Exxon, el mismo criterio, ¿no?, sobre el cual se empezó a expropiar a los campesinos, ¿no? De ahí viene lo del chapapote, o sea, el concepto mismo de no sabían lo que era y se empezaron a firmar convenios, pero no solamente eso, sino me recordó el Edequén, ¿no?, a finales del siglo XIX y principios del XX, y me recordó el café, también en términos fundamentalmente de lo que fueron las organizaciones campesinas que luchaban y que lucharon básicamente por su precio en los momentos de las grandes luchas antioligárquicas, y ya no digo a principios del siglo XX, sino fundamentalmente en la década de los 80 para poner Chiapas. Pero me recordó la época colonial, con el oro y la plata, por no decir de Zacatecas, y me ha recordado toda la expropiación de todas las materias primas, es decir, de todas las materias primas de América Latina, bajo el mismo criterio que curiosamente aparece a través de un discurso que es la idea de progreso. Es decir, en el fondo, ¿quién se opone al progreso? ¿Quién se puede oponer al progreso? Bien, pero la idea de progreso, y solamente pueden ser progresistas los liberales, liberales progresistas, liberales conservadores, en el ámbito fundamentalmente de donde aparece la idea en el siglo XVIII y siglo XIX. Pero es diferente, por tanto, a lo que planteaba también Bettina, el desarrollo humano. Porque la idea de progreso se vincula fundamentalmente a esa concepción del crecimiento económico. Es necesario crecer económicamente a través de la intensificación, ¿no?, de la relación capital-trabajo, y eso implica la incorporación de la técnica, la ciencia, el conocimiento, y por tanto lo que hay que hacer es explotar, explotar, explotar y explotar. Y eso significa violencia. Lo que hablaba Bettina es violencia contra el ser humano, violencia contra la naturaleza, violencia, por tanto, con la flora y la fauna, y de lo que estamos hablando, por tanto, si ustedes quieren, es de un capitalismo de exterminio. El capitalismo no tiene valores éticos sobre los cuales construye el bien común ni el interés general. El capitalismo se construye, y bien lo ha dicho Bettina, sobre la base de la explotación y el dominio de la violencia frente al ser humano y la violencia fundamentalmente también frente a la naturaleza. Y ese es el criterio de la explotación y la dominación. Y es evidente que este capitalismo de exterminio que hoy aparece no puede estar ligado de su concepto de ese capitalismo digital, que también lo ha señalado Bettina, y que trae consigo un concepto de guerra. Vivimos un capitalismo de guerra. Un capitalismo de guerra que se construye sobre el control de la psiquis, es decir, lo que el Departamento de Estado y los generales norteamericanos llaman la guerra neocortical, es decir, el control del córtex, en el ámbito de eliminar los mecanismos de comprensión
del sujeto humano para poder pensar. Bien, si ustedes creen que lo que yo digo es algo ajeno, no. Lo que yo digo está escrito por el Departamento de Estado norteamericano. Y dice lo siguiente, y esto es del 2005. Dice, una guerra que se esfuerza, comillas, en controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influir incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario, el sistema neocortical. En suma, el objetivo es paralizar en el adversario el ciclo de observación, de orientación, de decisión y de acción. En suma, se trata de anular su capacidad para comprender. Hay que hacer operativa esta guerra neocortical. Esta nueva red debería trabajar en asociación con nuestros servicios en el extranjero, con el sector privado en actividades sobre el terreno, y debería someter las entidades de formación y educación, y debemos someter a los enemigos sin combate. Tenemos la necesidad de más agentes sobre el terreno, más potencialidad de recogida de información, así como de sistemas que apoyen el trabajo de analistas de la información. Bien, cuando uno, no me aplaudan a mí, es decir, bueno, aplaudir esto es un poco desgraciado. No, quiero señalar, perdonar, voy a ser breve. Esto significa, por tanto, un concepto nuevo de guerra, y que el ZN lo había anunciado en su momento el subcomandante Galeano, ¿no? Y también ahora el comandante insurgente Pablo Contreras, ¿no? Por no señalar fundamentalmente, ¿no?, a Pablo. Bueno, Pablo González Casanova, ¿verdad? Por lo tanto, el criterio de esta cuarta guerra es una guerra mundial, donde los objetivos aparecen en la conciencia, ya no es el cuerpo, ya no es la biopolítica, no es el control de la tortura del cuerpo, ya no es el concepto de la pena en el cual aparece la tortura, la violencia que genera la desaparición, que también, sino los elementos de un control mucho más civilino, en el cual nosotros nos creemos libres, pero estamos absolutamente controlados desde el punto de vista de qué pensamos, cómo pensamos, para quién pensamos y qué se piensa. Eso significa ni más ni menos que efectivamente es lo que ha pasado en América Latina, pero pasa también en Europa. Es decir, la construcción de agenda. La construcción de agenda y los debates y el papel de las ciencias sociales es un debate sobre el cual nos obliga, y la compañera decía, y estábamos ahora, a discutir si el aeropuerto o no el aeropuerto, pero si a discutir si dimite o no dimite para poner a alguien de aquí, o si estamos o no estamos, debates absolutamente irrelevantes, mientras por detrás se está construyendo un proceso de control de la mente en el ámbito psicosocial, mientras otros juegan en el Parlamento. Porque el Parlamento ha perdido la capacidad de construcción efectiva del hecho político, y aquí voy, lo que me preguntaba Lola. Evidentemente, primero, construcción de la agenda es definir qué discutimos, cómo discutimos, y eso implica ocultar, implica invisibilizar e implica además poner elementos sobre los cuales se construye la discusión. Discutamos si hay que cambiar una cosa, si A es mejor que B, si B es mejor que C. Algunos que me conocen me han escuchado el ejemplo de si es el león el rey de la selva. Si de alguna manera me han escuchado, pido perdón, pero lo voy a repetir porque eso es lo que hay. ¿Es el león el rey de la selva? Mira, no quiero leones porque yo no soy monárquico, soy republicano. Por lo tanto, vamos a hacer un debate sobre la república en la selva. Y otro dirá, no, los leones son unos vagos. El problema es de género. Lo que son las leonas. Por lo tanto, ¿por qué es vago? Y alguien dirá, ni el león ni la leona, porque el elefante tiene una mejor capacidad, no tiene una visión social colectiva, articula elementos de democracia participativa en la selva. Bien, y empezamos, para eso está el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Y empezamos. Media, moda, mediana, discusiones, eólica, no eólica, esto, lo otro. Estoy poniendo un ejemplo de ese ámbito, desde ese punto de vista, y por eso se invisibiliza esto, entre otras cosas. Lo que dice Betina es muy serio. De repente aparece alguien y dice, oiga, es que el león no vive en la selva, vive en la sabana.
¿Es usted comunista? ¿Es usted antisistema? ¿Usted qué quiere? Eso no está, o sea, fuera. Fíjense ustedes, es decir, la presentación de agenda para discutir lo irrelevante. Y claro, como en América Latina hay selvas pero no hay leones, lo que dice Betina, importamos leones, porque somos cuasi selva. No somos ignorantes, son indios, tontos, imbéciles, no pueden pensar por sí mismos, hay que llevarles el progreso, ¿no? Hay que alfabetizarlos en una lengua, hay que construirles su dominación y por tanto, obviamente, es decir, no pueden pensar por sí mismos. La idea de progreso está detrás de lo que estoy diciendo. Por eso esta guerra ha tenido tres etapas y en América Latina la primera fue la guerra que se llamó, o que llamamos primera guerra o primera revolución neoliberal, en la década de los 80 y todavía durante la Guerra Fría. ¿Qué significaba la reforma del Estado? El primer elemento de la revolución neoliberal fue destruir el Estado benefactor, que en América Latina decir Estado benefactor es mucho, porque todavía falta hacer una revolución sobre los impuestos, bien, o sea, si se cobraran impuestos sería un hecho revolucionario más que la Revolución Mexicana, que de hecho lo fue, pero los impuestos en América Latina lo pagan los trabajadores y a través del IVA, pero las clases dominantes no pagan impuestos, o sea, lo que es grabar, como lo decía Betina, a las empresas no, se graba el trabajo, pero grabar al capital, ¿cómo? Si son los que crean empleo, son emprendedores, es gente muy buena y además nosotros nos empoderamos, ¿no? Concepto que viene del Departamento de Estado norteamericano, por si no lo sabían. Otra cosa es que nosotros lo utilicemos para otras cosas. Por lo tanto, primer elemento, revolución neoliberal, reforma del Estado. Y eso significó la reforma del régimen político. Una manera distinta de entender la relación entre lo público y lo privado. El elemento que fue necesario articularlo sobre la economía de mercado. Concepto de economía de mercado. La economía de mercado es más que el capitalismo, y lo que se dijo es que en América Latina no había existido capitalismo, que en 500 años lo que había existido es un proteccionismo a los trabajadores y a los empresarios. Discurso que también se dijo aquí, es decir, que hay que enseñarles a pescar, no hay que darles el pescado, están acostumbrados a esto, no saben trabajar, por lo tanto hay que dejar que las fuerzas del mercado funcionen libre y abiertamente con la finalidad de crear agentes productivos para crear nichos de empleo, yacimientos de trabajo y dinero semilla. Naturalizaron el hecho económico. ¿No? La realidad económica pasó a ser naturaleza económica y eso implicaba la lógica de la ley del mercado. Y evidentemente la primera revolución neoliberal fue adecuar eso a la lógica de una nueva realidad, la realidad de la naturaleza del mercado. Y por tanto fue necesario fundamentalmente desregular, privatizar, descentralizar. Aquellos elementos que se dieron en América Latina para poner en marcha la posibilidad de articular los megaproyectos. Sin eso no hay segunda revolución neoliberal, que son las revoluciones que aparecen no solamente en el Plan Puebla-Panamá, no o en el proyecto Mérida, sino que aparecen ligados a la necesidad de tener una legislación adecuada para que puedan entrar la segunda gran revolución neoliberal, la revolución de la expropiación de absolutamente toda la naturaleza en el ámbito también de la explotación de los pueblos originarios. Porque hasta ahora el problema estaba en otro lado, estaba no solamente en el consumo de las materias primas, sino que el capital era una dependencia industrial tecnológica, pero ahora es una dependencia industrial tecnológica financiera en el ámbito del complejo industrial militar. Y lo que aparece es una militarización de la sociedad. Por eso estaba hablando Betina del concepto de la guerra, la violencia entendida con la muerte, el asesinato de dirigentes sindicales, de periodistas, de estudiantes, las desapariciones. Eso entra dentro de un concepto nuevo de seguridad, la seguridad estratégica, que en el fondo lo que limita es el propio hacer y, entre otras cosas, la criminalización. Voy concluyendo que llevo 4 minutos. Primera revolución neoliberal esta. Segunda revolución neoliberal, la articulación de megaproyectos. Los megaproyectos aparecen en la década de los 90, pero el territorio ya estaba dado. Por eso las reformas en México de la Madrid, las reformas neoliberales no aparecen con Salinas de Gortari, aparecen en el gobierno del 82 con de la Madrid.
porque es el que hace la reforma que articula fundamentalmente los cambios constitucionales, lo que cambia la función de la política y la economía. Eso se llama proceso de desregulación, cuando el hecho económico controla la decisión política. Y cuando ese elemento aparece, aparecen los elementos del control especulativo financiero frente a lo que es la concepción propia de una economía que genera riqueza en el ámbito del trabajo. Y esa segunda revolución neoliberal se hizo en toda América Latina. Por eso se hicieron las reformas del Estado, salvo en 3 países, uno que ya existía, que era Cuba, ¿no?, que evidentemente tiene una dinámica distinta en la lógica del socialismo, y 3 constituciones que son procesos constituyentes, no reformas. El proceso constituyente en Venezuela, el proceso constituyente en Ecuador y el proceso constituyente en Bolivia. Que curiosamente los tres tienen desde el punto de vista del hecho de la naturaleza y en el concepto del summa causal como hecho político del buen vivir, la propuesta del ya basta del ZLN. No se puede entender esta segunda revolución neoliberal en la resistencia de la humanidad, en la construcción de la lucha contra el neoliberalismo, si no es a través del lanzamiento del ZLN, que constituye la primera gran revolución en la lucha contra este capitalismo fundamentalmente de exterminio, porque estamos en un capitalismo de exterminio. Por tanto, se reformó la Constitución. Se reformó la Constitución en México, entre otras cosas, para quitarle a los pueblos la soberanía de la decisión. Betina lo ha dicho, aparecen campesinos con los cuales negocian las empresas. Por eso hubo que negar el concepto de pueblo, el concepto, entre otras cosas, articulado en Naciones Unidas para articular propietarios privados. Pero eso que apareció en México con la transformación de los artículos específicos también de la tierra, aparecieron también en Chile. La Constitución de 1980 con Pinochet, que es la vigente, que le restó al pueblo mapuche en Chile y después en Argentina con Menem y también con Macri, y antes que con Macri también con Kirchner, como también en Brasil el MST con Lula y también con Temer. O sea que no nos rasguemos las vestiduras. Gobiernos progresistas que, entre otras cosas, limitaron las lógicas sobre las cuales se construye. Entre otras cosas, eso, no podemos oponernos al progreso. Sí, porque yo no creo en el progreso. Creo en la vida, creo en el desarrollo humano, creo en los mecanismos sobre los cuales podemos vivir perfectamente desplegando nuestras facultades. Porque la idea de progreso trajo consigo la bomba atómica, pero el conocimiento del átomo no. Y eso trajo consigo la energía nuclear. Y la energía nuclear, que en principio todo era muy bueno, de repente aparece Chernobyl, por no decir otra. Por tanto, estamos hablando de otro tipo de elementos. Entonces, segunda revolución neoliberal en toda América Latina. Y eso se puede producir, entre otras cosas, por la idea de derrota de la izquierda, que también estuvo en su agenda. Hacernos creer que la izquierda fue derrotada, que no hay derecha y izquierda, que se trata de construir pueblo. No, para eso aparece algunos defensores de esta dinámica. Claro, ¿de qué es lo mío? Es decir, son las mejores representantes del neoliberalismo, porque están defendiendo desde la lógica neoliberal las nuevas ideas de progreso. Vamos a gestionar de otra manera, lo vamos a hacer distinto. Es decir, los nuevos partidos y organizaciones que surgen a la luz de estas transformaciones es el mejor ejemplo de neoliberalismo triunfante. Aplíquenlo ustedes a lo que quieran, aquí o a Morena, ¿no? O al Frente Amplio en Chile, como ustedes quieran, que va desde Ciudadanos, ¿no?, hasta la derecha. Eso es lo que es, ¿no?, pasando por Podemos y otros más. Eso es lo que es el Frente Amplio en Chile. Pero cuando se decide sobre los megaproyectos, se van del Congreso y no discuten nada. Es decir, porque no tienen propuesta, salvo la propuesta de gestionar el neoliberalismo, ¿no?, en esa lógica. Es decir, eso es la guerra neocortical. Son la representación de eso, del progresismo que se vincula a esta guerra articulada en el cambio de los paradigmas, entre comillas, articulado ahí. Y esa guerra que se produce es lo que significa el capitalismo digital. Es lo que significa el control de todos nosotros sobre el Big Data, sobre los elementos que construyen el control de la persona. El hecho de falta de información, pero no es que falte información, es que los medios no informan. En una guerra se desinforma.
En una guerra existe el filtro sobre el cual nosotros discutimos y debatimos. Y ese filtro implica, ustedes van a discutir si el león es el rey de la selva, pero está prohibido decir que vive en la sabana. Es decir, si no, ustedes van presos. Se criminaliza el pensamiento, se criminaliza el saber. De ahí que viene el gran seminario que se ha hecho ahora. Pensar es delito, pensar, por tanto, es lo que se plantea desde esa perspectiva. Claro, evidentemente. La segunda revolución neoliberal en América Latina adecuó la entrada de Endesa, en el caso de la española, de Aguas de Cataluña, de Iberdrola, pero también de los bancos, el Santander, el Banco Vizcaya, es decir, significa por tanto la incorporación de una nueva reconquista. Pero eso no hubiese sido posible sin gobiernos lacayos, sin gobiernos que se articularan a los cipayos, sin las lógicas de pérdida de soberanía. Por eso Betina hablaba de lo que era fundamentalmente un concepto de colonialismo y de pérdida de soberanía. México fue un país soberano, antiimperialista, nacional, sí, con Lázaro Cárdenas, y en la defensa del petróleo. Después vino, ¿no?, las entregas, y como aquí el escudo antinuclear, y después el golpe de Estado blando con el cambio de un artículo de la Constitución, porque los golpes de Estado ya no tienen esa virulencia de lo que eran. Los golpes de Estado se articulan también con dictaduras de otro tipo. Y en América Latina eso fue lo que pasó. Y los pueblos originarios están llamados a desaparecer, porque América Latina lamentablemente es un continente, que lo queramos o no, donde solamente hay unos conquistados. El resto somos todos conquistadores. Los pueblos originarios son los únicos que han sido conquistados. El resto somos colonialismo interno. El resto somos superioridad étnico-racial, porque así se destruyó a Marichuy. Un indio. ¿No? Ahora, por Bronco sí, por el PAN y otro 25.000 más. ¿Cuál es el mensaje que ha mandado el IFE, el Instituto Federal Electoral? Que aunque no se llegue al millón de firmas por parte del Bronco, ahí va en la lista, porque están diciendo lo que es. Por eso aparece ese nivel, despolitizar y desideologizar, y por tanto no pensar. Bien, eso es lo que hay. Ustedes se están preguntando y nos preguntamos ¿por qué? Bien, porque el concepto es psicopolítica, el control del comprender, el comprender lo que hacen. Nadie se ha puesto a discutir sobre las imágenes, nadie discute sobre esos factores. ¿Por qué? Porque controlan la agenda, controlan el debate y la discusión, y esto no está en la agenda. En la agenda están otras cosas. Por eso hay que luchar, resistir. Lo que decía el comandante Pablo Contreras cuando le preguntaron por qué lleva viviendo 96 años, dijo por dos cosas: porque hay que luchar y hay que amar. Amar y luchar son los elementos que definen la dignidad del pueblo mexicano y la dignidad de los pueblos de América Latina. Pero claro, eso entra ahora en la tercera gran revolución del neoliberalismo, que es el control absoluto de la persona. La desaparición del sujeto. La desaparición del sujeto. En definitiva, yo diría que eso está pasando en toda América Latina. Sin embargo, nosotros hablamos del ciclo progresista, y digo, ¿cuál ciclo progresista? 5 países. Fíjense ustedes cómo se construyen los debates sobre eso y otros, pero esto pasa desapercibido. Esto se va a discutir cuando ya esté aniquilado absolutamente todo. Por eso digo que era importante esta voz, pero porque es la voz de todos los pueblos latinoamericanos en el ámbito de nuestra América, en el ámbito de defender la lógica de la dignidad. La dignidad está abajo y a la izquierda, no está abajo solamente, está abajo y a la izquierda, porque ese proyecto sigue existiendo, ese proyecto de la condición humana. Lo que pasa es que ahora la contradicción no es capitalismo-socialismo, es el capitalismo salvaje contra la humanidad, es decir, es una tarea mucho más grande. Por eso hay que resistir, resistir, resistir y resistir, y seguir escuchando y seguir reflexionando. No se trata de convencer a nadie con la Biblia, esto no se trata de ganar o perder, esto es un debate de muy largo plazo en el cual, si no, vamos a ser exterminados, pero exterminados la humanidad como concepto. Hay un proceso de deshumanización, y concluyo que me han llevado ahí a 5 minutos, y me dan y yo me suelto. Termino, por tanto, estamos ante un control global de una guerra
guerra total, donde hay un control de qué pensamos y cómo. Por eso hay un filtro. El filtro de qué discutimos, cómo discutimos, y lo decía Betina. Cuando llegue a México, saldrán las fotos, saldrán todos los elementos en esos medios que no son medios de información. Grábenlo, son medios de disuasión. Los nuevos medios son medios de disuasión. No tienen como objetivo la información, sino desinformar y construir un mensaje de guerra. Termino señalando, Goebbels, ¿no?, ese famoso ministro de información del Tercer Reich, para que ustedes se den cuenta de la importancia de eso que tiene el compañero ahí, de los dispositivos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el señor Goebbels cuando subió el nazismo? Una cosa muy simple. Pidió la construcción de lo que se llamó la radio del pueblo. Mientras las radios costaban 500 o 600 marcos, la radio del pueblo costaba 50 marcos y obligó a todas las empresas como Telefunken a hacer la radio del pueblo, que además venía por la lógica de la electricidad, con una esvástica en el medio. Bueno, el pueblo alemán en el año 33 poseía simplemente, en términos de estadística, un 17% no de radiotransmisores. En el año 39 el pueblo alemán poseía 79% de transistores en sus casas. Pregúntense ustedes por qué es gratis Google, por qué es gratis Facebook, por qué es gratis, porque es el control, que además están relacionados con leyes, que eso pasa a los servicios nacionales de información. Recuerden que ahora todos estamos contentos en la idea del progreso, que aparece no el ojo como la biométrica, no en el control. Una cosa importante, y sí concluyo, va a desaparecer el dinero físico. Esa es la próxima lógica del capitalismo digital, la desaparición del dinero físico, porque el dinero físico es una forma de socialización, y en los pueblos originarios son las monedas pequeñas. Igual que en el 88 en México se quitó el billete de 10.000, sí, pero el billete que tenía Lázaro Cárdenas, porque se presentaba Cuauhtémoc, se quitó de circulación, porque había un vínculo. Aparte de que se apagó el sistema, etcétera, 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 el problema era no identificar. Y el dinero físico desaparece. ¿Frente a qué? Frente al hecho del pago minoritario en eso. Y eso lo que hace es desarticular elementos comunitarios de los pueblos que se relacionan en el ámbito del dinero, del préstamo pequeño, del favor de... Por eso los billetes de 5 euros, los de 10 son los que más se utilizan. Eso está ya previsto que dentro de 20 años desaparece. Ustedes saben lo que eso significa desde el punto de vista del control, el control financiero del banco. Las dinámicas de lo que hay ya no es el papelito del papel de plástico. Y eso implica la desarticulación de la cohesión de los pueblos, porque los pueblos también se socializan en el ámbito del dinero y la circulación del dinero. Desapareciendo eso, lo único que le queda a cada uno es la soledad de pagar con eso. Fíjense hasta dónde llega la lógica de la guerra, del capitalismo digital, en el control absoluto de la psique. Ya no va a haber una relación con el banco, ya va a haber una relación de ustedes con todos, de ustedes, y digo yo, en ese ámbito. Por eso hay que oponerse a la idea de progreso. Marx se opuso a la idea de progreso, no creyó en el progreso. Por eso hay que ser darwinista, creer en la evolución. Pero como Darwin está muy maltratado, porque hablamos del darwinismo social, sin entender que eso es Lamarck, no es Darwin. Pero claro, esos son los elementos sobre los que estamos discutiendo. Yo, para mí, ha sido un placer, he aprendido muchísimo. Agradezco, en fin, creo que esto es importante porque el control político sobre la psique es lo que está funcionando. Vean ustedes cómo se está eliminando la matemática de la educación de los chavales, porque se supone que eso crea problemas de esfuerzo y de, supuestamente, fíjense, es decir, hasta eso llegan las investigaciones. Hay que eliminar la matemática ya no es la filosofía y la historia, la matemática, porque dice que genera frustración. Es decir, no resolver una ecuación es frustrante. Entonces no le enseñemos matemática, no le enseñemos concepción del mundo, enseñemos solamente cómo funciona el mercado. Hasta eso va a llegar. Por eso hoy las universidades cumplen un papel dentro del neoliberalismo, que es distinto a esa concepción del conocimiento. Y yo llamo a que reflexionemos sobre esto, no a discutir conmigo, sino a que reflexionemos. O sea, no se trata de pensar como Royman, sino de pensar, de construir que esto efectivamente es lo que está pasando. Y en el medio plazo
a lo que vamos destinados es no a Orwell, ¿no? Sino al control absoluto de nuestra absoluta mente, sin que nosotros pensemos que es así, que es lo más lamentable. Por eso hay que resistir, pensar y recuperar esa capacidad de pensar. Vamos a intentar hacer una última ronda. ¿Preguntas cuántas hay? A ver. Uy, hay muchas. 1, 2, 3, 4, o reflexiones. 1, 2, 3, 4. Bueno, 6. Vale, todos por favor, 30 segunditos para preguntar y empezamos de atrás para adelante. Hola. Bueno, pues la verdad que para Betina yo no tengo ninguna pregunta porque todo lo que has contado lo he entendido perfectamente. Mi pregunta es para las intervenciones que ha habido después. Ahí es cuando han empezado a surgirme las preguntas. Porque nosotros no vivimos esa realidad. Yo sí vivo esa realidad que comentas, yo la siento cercana, yo no creo que sea algo que os está pasando en América Latina y que aquí no tenga nada que ver con nada. No sé, se me agolpan un poco las cosas que decir, estoy también un poco nerviosa. No sé, por hacer unas uniones así, digamos, un poco rápidas o de aquella manera, con el tema de cuando tú hablabas de que allí la gente tiene que elegir entre comer o pagar la luz. Yo es una realidad que aquí también percibo. Cuando hablabas de los contratos civiles que hacían las empresas, o sea, como si fuesen de empresa a empresa, ¿no? Con la gente normal, digamos. Pues bueno, llamar la atención sobre una realidad que también está pasando aquí, que lo llaman los contratos mercantiles. Es como están regulando las relaciones laborales sin ningún derecho laboral. Eso está pasando aquí, en Madrid. También, bueno, pues sobre el control, sobre el capitalismo de las tecnologías. Pues os voy a contar una anécdota sin más. Ayer, bueno, ¿cómo decirlo? Llevaba unos días con una intuición sobre una planta y sobre contaminación transgénica en esa planta. Ayer me encontré la planta y la vi y ya no tengo títulos ni soy bióloga de nada, pero lo que vi era un monstruo, no una planta. Y esa planta en estado silvestre, que está en mi barrio, aquí en Carabanchel, tiene una prima, digamos, que está muy comercializada y está muy explotada. Entonces yo después de verla quise saber y pregunté a Google y puse exactamente planta silvestre con las vainas deformes y lo que me salió era que no se podía hacer la búsqueda porque era contenido para adultos. Entonces, bueno, respecto al progreso, pues voy a citar a un cantante de aquí, de nuestra Iberia, que decía: a la muerte le llaman progreso, y creo que eso es lo que está pasando. Yo no sé, entiendo perfectamente todo lo que has dicho. No entiendo, por ejemplo, a gente de más cerca físicamente, de aquí, gente que está con el ecologismo y que no está hablando del valor del agua, del valor del agua real, que no se está dando cuenta de la mentira que es el ahorro del agua. O sea, no queremos ahorrar agua, eso significa que queremos ahorrar personas, porque las personas somos agua también. No sé, son muchos temas. Otro tema es que hay bastantes posibilidades de que nos estén fumigando. Sé que es un tema como súper... No sé, si tú también podrías
un poco sobre ello. Yo lo que te digo, yo no soy científica, no he subido a las nubes a tomar una muestra, pero tengo ojos y los suelo utilizar cada día para ver las cosas. Y veo lo que pasa con el tiempo, veo lo que pasa con las plantas que yo tengo cerca, veo que se deshacen las nubes naturales. Bueno, es que bueno, esto sería, o sea, tengo que pararme ya porque son como muchas cosas. Lo último, ya lo juro, cuando tú has dicho deshumanización, aportaría algo más. Creo que estamos yendo a la deshumanización, pero estamos yendo también a la transhumanización. Creo que lo mismo que quieren privatizar semillas, también quieren privatizar los procesos biológicos. Y bueno, lo dejo ahí porque me emociono y no... Gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Quería comentar algo respecto a lo que se había vertido ahí sobre Morena. Yo no estoy de acuerdo con esa percepción, y mucho menos porque no creo que el neoliberalismo nada más venga desde arriba, ¿no? También la gente se posiciona abajo y también por eso estamos hablando de guerra, y para muchas personas que están en el conflicto también ha servido de muchas veces de una solución, por lo menos para sobrevivir. Entonces no estoy de acuerdo con esa percepción del profesor. Casi que lo que compartía Bettina me parece incuestionable, ¿no? Los derechos de los pueblos me parece una cuestión que no le encuentro un ángulo, ¿no? Y tal vez, no sé si el compañero se refería un poco a pensar en una modernidad que no sea fosilista nada más, ¿no? No sé si por ahí va un poco la cuestión. Pero las comunidades también, ¿no? Pensando en lo que decía ahí del Enequén, pensando en lo que decía el Cacao, también hubo repartimiento de efectos, también hubo gente que monopolizaba ese lugar con la grana cochinilla y hacía que se peleara la gente, ¿no? Que es lo que estaba comentando la compañera. ¿Y cómo lo vamos a posicionar ante eso? O sea, porque esta cuestión que dice de la neocolonización está en el neocórtex, ¿no? O sea, desde que el mercado es lo que es el capitalismo, ha habido una fetichización que no te permite que tú totalices tu sociabilidad. Tú tampoco tienes nada de nuevo eso, ¿no? Y mucha gente también cree que hay una opción en esos gobiernos. Y no creo que sea también irrelevante, porque los pueblos de Atenco también contestaron a lo que dijo Carlos Slim, y muchas veces se puede convertir en un interlocutor por la que la gente se politiza. Pero no creo que todo sea una bola de zombies, mientras no adquieras a los principios de lo que está haciendo la parte que sí considero más radical y con más dignidad. Una pregunta, ahí lo dejo. por favor, perdón. Para comentarios. Ya tenemos que cerrar, entonces voy a dar una última pregunta nada más y nos vamos. Bueno, agradecer la charla. Simplemente si hay algún estado latinoamericano, bueno, o que no sea de Latinoamérica, que esté apoyando de manera activa y pública al Consejo Nacional Indígena. ¿Algún estado? Como Cuba o Bolivia o Venezuela. ¿Algún país? Sí, algún país. Bueno, no sé, hubo una invitación de Venezuela, pero nosotros no podíamos en ese momento pues estar ahí presentes porque estábamos en un proceso acá interno que pues había también normas en el proceso interno y no podíamos poder contestar y hablar o posicionarnos hacia afuera, ¿no? O sea, ha habido gente de muchos países, pero de colectivos, no de gobiernos, pues que sí se han acercado a nosotros, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido mucho acercamiento con el pueblo kurdo, con las mujeres que están luchando, ¿no? El pueblo kurdo hay acercamiento con movimientos internacionales. Bettina, nada más si quieres decir algo más, ya vamos a cerrar porque se tomaron mucho tiempo en las intervenciones y ya son las 9 y tenemos que... ¿Me puedes dejar la palabra? No, ya no. Disculpen. Sí, claro, es que venimos a un debate, no a un meeting. Pero nadie ha terminado dando el meeting, por eso yo creo que si te permite... Bueno, eso es opinable. Por eso, yo dejaría que los últimos 5 minutos hablara Bettina si ella quiere decir algo más y cerramos porque tenemos que
tomar las armas. Perdona, yo solo quería preguntarle de la OIT, que no, si esa herramienta, ¿hay algún nexo o algún proceso que... Porque es una herramienta que tenemos los pueblos indígenas de América Latina. ¿Y qué ha habido? O sea, si eso se ha podido llevar hacia afuera, sí se ha logrado, porque sí hay abogados constitucionalistas buenos en México. Yo pienso que con ellos también se podía haber saltado desde ese país hasta por acá. Sé que por aquí también hay mucha pendejada, pero algunos sí hay medio buenas gentes. Bueno, solo era eso. Bueno, yo agradezco a todos y a todas que estén acá. Agradezco al doctor Marcos por sus palabras. A mí, pues sus palabras pues son muy importantes y efectivamente pues entra como toda la cuestión histórica de lo que yo estuve diciendo del proceso de despojo, de colonización, de esta guerra, de esta violencia hacia los pueblos, hacia nosotros, ¿no? Es muy importante poder fundamentar también pues lo que nosotros pues decimos, porque a veces dicen que no tenemos la razón porque somos de los pueblos, ¿no? Pero bueno, pensamos que eso es realmente muy importante y que seguimos en la lucha. Estamos en el proceso de construcción de una sociedad justa, de una sociedad donde quepamos todos, de una sociedad efectivamente abajo, a la izquierda y anticapitalista, porque tiene que ser el momento en que no tiene que haber no tiene que haber gente que viva a expensa de nosotros, porque finalmente pues son como unos parásitos. Todos tenemos derecho al florecimiento, todos tenemos derecho a una vida feliz, ¿no? Todos tenemos derecho a vivir bien desde nuestra visión del mundo. Todos somos diferentes, hay pueblos diferentes y todo tiene que caber en este mundo. Entonces nosotros estamos en esa línea, estamos en esa lucha, no vamos a parar. Y bueno, hay herramientas, como dice la compañera, sin embargo también esas herramientas están pensadas también desde fuera, están pensadas, no son que en un momento dado las usamos como último recurso, porque pues si lo violan y pues ni siquiera violan sus propias leyes, si ni siquiera respetan sus propias leyes, pues tenemos que gritar que no respetan sus propias leyes. Pero nosotros lo que pensamos es que si los propios pueblos tienen sus propias formas de consultarse, de autoconsultarse, de decidir qué tipo de vida queremos vivir, eso es lo que tenemos que respetar y eso es lo que tenemos que promover. Nosotros de manera política usamos la cuestión también de esta consulta, porque efectivamente el gobierno no respeta ni siquiera esas normas que ha firmado, ¿no? Porque el gobierno lo ha firmado. Entonces, pues nosotros, pues, ¿qué puedo decir, no? Que nosotros seguimos en la lucha y vamos a seguir viniendo, vamos a seguir informando, difundiendo y esperamos pues la solidaridad y esperamos que esta causa que tenemos también sea su causa, porque nuestra causa sí es la causa del mundo, ¿no? Nosotros estamos luchando por una sociedad mejor y no quiere decir que no estemos luchando por ejemplo, ambiente sano, por una vida justa. Pues esa vida justa o lo que pasa en un lugar pues repercute en otros. No solamente luchamos por nosotros, estamos luchando por el mundo entero, por un mundo incluyente, un mundo donde quepamos todos. Gracias. Bueno, compas, pues lo cortamos aquí. Un saludo a todos. Porfa, salúdanos a distribuir el video.